Listo, muchachos. Buenas noches a todos nuevamente. Me place verlos conectados. Hay bastante participación. Inicialmente, felicitarlos porque la verdad he visto mucho compromiso de parte de todos. Eso me gusta la actitud de la ficha. Espero que siga así. Espero que sigamos, obviamente, todos participando en las actividades, que no se queden en las evidencias. Si hay alguna evidencia que se quede, por favor, eh, sigan con las otras. Más adelante, pues habrá la posibilidad y la opción de que las suban, pero lo importante es que no se queden tampoco atrasados con las nuevas evidencias y, pues, obviamente, que no se genere una bola de nieve, ¿no? Mucho compromiso, ¿de acuerdo? Mucho compromiso. La verdad, las evidencias que he visto muy buenas, me han gustado bastante. Se les ve la dedicación y pues obviamente mi deseo, digamos, es que siga así, ¿sí? Que ustedes sigan así, que en 4 o 5 meses que estemos avanzados, pues sigamos iguales, que sigan el mismo compromiso, que sigan conectándose, entrando a las sesiones, ¿cierto? Que eso es lo más importante y es lo que más motiva y lo que yo siempre digamos, deduzco es que cuando una ficha tiene mucho dinamismo, que es muy compañerista, que es muy unida, que se ayudan, que todo, es una ficha que le da muy bien a todos, ¿listo? Y pues a ustedes los quiero felicitar porque la verdad, muy buenas evidencias, muy comprometidos, muy juiciosos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy chévere, la verdad me tienen muy sorprendidos por el compromiso de todos, ¿listo? Bueno, muchachos, vamos a analizar las evidencias de esta semana, que son dos. Una es la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software y el documento con especificación de requerimientos. ¿Listo? Para eso, pues, como siempre, vamos a empezar acá. Incluso voy cerrando aquí lo que estamos viendo con estos muchachos. Vamos a ver con ustedes aquí el material, ¿cierto? El material de estudio, vamos a ver la guía, bueno, que yo por aquí la guía la tengo también descargada, que es esta. Ya estuvo habilitada estas evidencias, ¿no? Estas evidencias yo les di una nueva oportunidad a los que pronto no la hayan subido. En estos días habilito esta para los que pronto están pendientes, los del mapa mental. Y en este momento se está trabajando, pues iríamos para estas dos evidencias. Vamos a abrir aquí la guía de aprendizaje. Vamos a buscar los códigos de las evidencias. Y lo que nos pide acá es lo siguiente, dice construir el documento, la primera evidencia, de requisitos que especifique los requerimientos funcionales y no funcionales teniendo en cuenta las características del software a realizar. Elementos para tener en cuenta en el documento técnico de validación. Dice, se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, documento de tener como mínimo portada, introducción y la lista de requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Listo? Y aquí, pues, obviamente, los lineamientos para la entrega, PDF o Word. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia dice, respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa para cada requisito usando los siguientes elementos del estándar IEEE 830. O sea que ustedes acá hacen una lista como muy general todavía, o sea, todavía no es tan específica, es una listica, ¿sí? Dice, mire, requerimientos funcionales, 1, tal cosa, 2, tal cosa, 3, tal cosa. Ya vamos a analizar qué es eso de un requerimiento funcional o no funcional, aunque ya creo que lo vimos en la clase pasada una partecita, pero pues esta vez vamos a aclarar mucho más el tema. Aquí ya nos pide que cojamos cada uno de ellos y ya le demos como un formato mucho más completo, donde nos pide que cada requerimiento debe tener una perspectiva del producto, las funciones del producto, características de los usuarios, las restricciones, los requisitos funcionales en formato de casos y requisitos no funcionales. ¿Listo? Entonces dice, espérenme, vuelvo y leo acá. Respecto a la lista de requerimientos, o sea, la evidencia anterior, deberá agregar una sección donde se describa cada requisito usando los siguientes elementos. Sí, toca usarlos así. Entonces, toca hacer cada caso de uso, un caso de uso por cada requerimiento. ¿Listo? Respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa para cada requisito usando la estructura de historia de usuarios los siguientes elementos. Entonces, si ustedes no van a hacer casos de uso, sino que se van a ir por historias de usuarios, recuerde que eso es evidencia pasada o al menos material de estudio.
Entonces tienen que hacer la historia de usuario así, por cada uno de los requerimientos. ¿Listo? Entonces, y pues acá nos dice que debemos de tener en cuenta las normas IEEE 830 y bla, 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 y la presentación, y pues aquí está. Básicamente es eso. Para eso tenemos que leer el material que se llama Análisis y Especificación de Requisitos. Vamos a venir acá al material de apoyo y vamos a analizar un poco ese tema. Entonces, esperemos que cargue. Material de apoyo, análisis y especificación de requisitos, y abrimos acá el material. Entonces, en este material está la información que les va a dar a ustedes. Una introducción, ¿cierto? Ahí van a ver unas plantillas con las cuales ustedes se pueden también, digamos, apoyar. Técnicas de análisis de requisitos, dice. El proceso de análisis de requisitos permite, esperen un momento, reviso si estoy grabando. Sí, sí, que fue, me olvidé y los sistemas. Principalmente, el estudio de las necesidades de los usuarios para definir, ¿cierto? Para definir requisitos del sistema por medio de la producción de documentos de especificación de requerimientos, donde se describe lo que el sistema debe hacer, pero no el cómo, o sea, todavía no decimos cómo, sino al menos decir qué es lo que va a hacer. Así es como este proceso, además de involucrar un proceso de análisis, también requiere de la síntesis de la información existente. A continuación se describen algunas técnicas que pueden ser utilizadas para entender y ordenar los requisitos identificados para su posterior redacción de un artefacto formal dependiendo del marco de desarrollo de software utilizado. Entonces, básicamente, muchachos, ¿en dónde estamos ubicados en este momento? En este momento ya, digamos, tenemos que haber hecho los instrumentos de recolección, o sea, entrevista, encuestas, observación, haber de pronto tenido documentos del proyecto o de la empresa. Y estamos en este momento en una fase de empezar a analizar con todo lo que hemos hecho, empezar a identificar esos requerimientos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera evidencia nos dice, bueno, por favor, de todo lo que usted ya identificó, empieza a redactar al menos una lista básica de cuáles son los requerimientos del software. Entonces, por ejemplo, si yo ya fui a una ferretería, va a ser una software para una ferretería, no sé, inventario, y ya fui a una ferretería y hice la encuesta, hice la entrevista, hice la observación, vi cómo son sus procesos. Entonces, en este momento ya es hora de sentarme con mi grupo, con mi equipo o solo y empezar a decir, bueno, uno, el software debe de registrar todos los productos que ingresan a la empresa. Dos, el software debe de calcular las existencias por terminarse menores a, no sé, a un 10% o dependiendo de la configuración. Tres, cada vez que consulto un producto, el software me debe mostrar los proveedores que me traen ese producto, ¿sí? Me estoy inventando los requerimientos, pero digamos que eso lo identifiqué. ¿Cómo lo identifiqué? Observando y obviamente de pronto entrevistando a la persona, bueno, ¿usted qué quiere que el software haga, perdón? ¿Usted qué hace actualmente? No, que es que lo colocamos en un cuadernito, que lo colocamos en un Excel. Ah, bueno, entonces todo eso yo lo identifico y yo voy dándole forma a mi idea y a lo que el software puede llegar a hacer, sin excederme, ¿no? Tampoco le voy a decir, no, tranquilo, que es que el software es toda una inteligencia artificial que le analice, no. Es como, o sea, siempre uno tiene que limitarse a lo que el cliente requiere y a veces, pues, obviamente ser un poco propositivo, pero sin ir tampoco como a decirnos, a prometerle el cielo y la tierra con un software, ¿listo? Uno mismo también tiene que ser muy aterrizado en esa parte. Ya les voy a dar la palabra, dame un segundito, avanzamos y ahorita ya les doy la palabra. Listo, tranquilo, déjenla ahí levantada que ya les doy, ya están en lista ahí en cola. Entonces, básicamente es eso, muchachos. Entonces, ya ustedes han analizado ese tema y ya empiezan a identificar. Eso es lo que nos pide la primera evidencia, que saquen esa lista de requerimientos funcionales, que es lo que el software va a hacer, y no funcionales. Siempre en esta parte es un poquito a veces difícil de arrancar, porque pues eso es las primeras cosas que hacemos, y a veces nos encontramos mucho, digamos, a veces complicaciones es con las preguntas que hacemos, de pronto el lanzamiento de información nos queda a veces no tan bien diseñado, y es por lo que yo les decía a ustedes la clase pasada, ¿no? No es preguntarle al señor, ay, ¿usted qué horas abre, qué horas cierra? Porque eso no afecta nada al software. Por ejemplo, ¿a qué horas abre, a qué horas cierra? Digamos.
No, que es que yo abro a las 8 de la mañana y cierro a las 6. Listo, ok, usted anotó el horario. Eso, como yo siempre le decía, y una vez yo me acuerdo que a un grupo de aprendices, creo que fue el primer grupo, ya desde el principio le decía, eso, ¿qué le importa al software? Le decía yo. Eso no afecta en absolutamente nada al software. Usted le va a decir al software, no, software, voy a hacer un software donde abra a las 8 y cierre a las 6. No, ¿sí? Puede que la persona abra puede que sea 24 horas, no pasa nada. Entonces, esa pregunta que yo le estoy haciendo al señor, no me está dando información de cómo, o sea, pues sí me estoy sabiendo cómo funciona la empresa, pero es una pregunta que no me aporta nada en cómo tiene que el software funcionarle en la empresa, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, son preguntas que no son pertinentes, no son como acordes para que me dé mucha información. Porque, o por ejemplo, una pregunta que es muy común es, ¿usted cuántos, no sé, cuánto vende mensual o cuántos clientes atiende al día? No tiene nada que ver, ¿sí? Al menos que de pronto, porque a mí me pasó una vez, un cliente le diga a usted, o sea, el software que yo necesito, quiero que sea muy rápido, como me dijo a mí una vez un cliente, quiero que sea un software muy rápido de registrar la información, porque nosotros tenemos temporadas donde básicamente nosotros nos demoramos más de 2, 3 minutos por cliente, ¿sí? Y es cuando es temporada, es un constante, digamos, ventas, ¿sí? Entonces, ahí sí ya es un planteo, o sea, ya es una situación, digamos, que uno con solamente de pronto hacer una observación, uno cae en cuenta, oiga, pero, ¿sí? Puede pasar esto. Entonces, ahí sí uno tiene que diseñar una solución que se adapta a ese requerimiento que podemos decirlo que es como un requerimiento muy especial, ¿de acuerdo? Pero incluso yo no ni siquiera es necesario preguntarle cuántos clientes, sino como cuestión de tiempo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y eso era un requerimiento, que el software permita registrar los productos, pues, en cuestión de segundos. O sea, era buscar, incluso, no era tanto el software, sino buscar una dinámica dentro de la empresa, que el software, pues, cuando registraron los productos fuera tan, 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 listo, salió la siguiente. Porque era tanto el flujo de, digamos, de clientes, como le digo, en temporada, que, o sea, eso era uno tras de otro, ¿sí? Entonces, son situaciones muy particulares que uno tiene también que analizar. Pero de resto, no, hay un negocio que diga, no, es que hoy son 20 clientes o 30 clientes, pues no pasa nada. O sea, son preguntas que la verdad no me van a aportar. Yo tengo que conocer es cómo hacen las cosas, cómo son los procesos, ¿sí? ¿Qué información manejan y qué información quiere que el software tenga? ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de cositas. Vamos a avanzar. Entonces dice, priorización de requisitos. Dice, esa es una actividad clave para el éxito, o sea, esto es como una técnica que nos pone acá para poder mirar, empezar a sacar esa lista. Esta es una técnica clave para el éxito de la construcción de producto de software y su objetivo es maximizar el valor entregado por el proyecto a sus clientes. Es decir, identificar cuáles requisitos se deben priorizar, tomando en cuenta factores como la complejidad, la dependencia, el retorno de inversión a los clientes, entre otros indicadores. Voy a leerlo hasta ahí, que es como la introducción al concepto de lo que nos quiere decir. O sea, quiere decirnos que nosotros tenemos que mirar de esa lista o de lo que hemos identificado como qué es lo más importante, ¿de acuerdo? Porque ustedes van a identificar requerimientos que son menos importantes, ¿no? De pronto la persona le diga, ay, me gustaría que el software también de pronto en el inventario me mostrara, no sé, me enviara un correo, digamos, para saber cuánto fue la venta diaria. Pero de pronto ese tema, usted ve que la persona como que, o sea, como que sí, como que sería bueno, sería ideal, pero de pronto la persona lo urgente es que el software le permita controlar diariamente, por ejemplo, las cantidades, ¿sí? Entonces usted dice, hay un requerimiento que es muy importante y hay un requerimiento que pues es secundario. Entonces aquí lo que nos dice es que clasifiquemos. Una forma de empezar a identificar es eso que nosotros hemos visto, lo clasifiquemos. Y obviamente siempre, igualmente en el tema de software, siempre se debe empezar con lo más urgente, con lo que más depende de la persona que nosotros le entreguemos y donde el retorno de inversión a los clientes, que es un retorno de inversión, o sea, que la persona lo que nos va a pagar a nosotros, el software, digamos, como nosotros podemos irle entregando por partes, dependiendo de la metodología que hemos usado, si nosotros vamos entregando el software por módulos,
pues de pronto entregarle los más urgentes, que serían los que al ponerlos a funcionar, empiece a generarle un retorno de inversión al cliente, ¿sí? No sé, hágale de cuenta que de pronto nos contrataron para hacer un juego, ¿sí? Y la persona necesita que el juego empiece a funcionar para que le genere, no sé, ingresos. Bueno, obviamente nosotros le vamos a entregarle lo más importante que es el juego para que genere ingresos, no de pronto por allá, no es que el software, el juego ya permite, no sé, eh, hacer videos. El cliente de pronto no, bueno, sí, hace videos, qué bueno, pero ¿y dónde está, por ejemplo, venderle artículos en el juego, cosas por el estilo? Eso es la inversión. También está la técnica de clasificación de la lista. Dice, esta técnica de clasificación no requiere ningún tipo de entrenamiento o preparación, ya que es una forma de priorizar una de presión natural que se usa en la vida cotidiana. Ese tipo de priorización simple es una de las más utilizadas y consiste en darle un valor numérico a cada requerimiento iniciando con un 1 y continúan de forma sucesiva con 2 o 3 y hasta el número total de requisitos definidos. O sea, podemos generar una listica donde ponemos un valor a cada uno, 1, 2 o 3, ¿listo? Entonces, esta dice que es la más sencilla y solamente es colocar un valor para saber cuál es el más importante o que usted considere, ¿no? Entonces, es eso. Eso también usted lo puede hacer con el cliente, ¿no? Usted puede sentarse y decirle, bueno, tengo estos requerimientos, pongámosle un número. Y obviamente, incluso cada uno por aparte puede hacerlo y al final pueden unir las puntuaciones y decir, incluso por ahí más adelante hay una evidencia que hace eso. ¿Listo? Técnica de puntos de historia y valoración, creo que es esta incluso. Ah, sí, miren, aquí está. Entonces es esta, una historia. Entonces aquí pronto el dueño del negocio, ¿sí? Le va haciendo una puntuación. Pero es básicamente eso, ¿listo? Técnica de urgente. Entonces, esta es otra técnica donde también se hace lo mismo, pero ya entra, aparte del valor que se le da, también entra la urgencia. ¿Cuál de los requerimientos es el más urgente? Entonces, se le puede dar, por ejemplo, si un requerimiento es muy importante, para el dueño es lo que más quiere que el software haga, y es lo más urgente, pues va a tener una puntuación de 25. 5 y 5 por cada uno, la puntuación máxima en el valor y la puntuación máxima en la urgencia, para un total de 25, ¿sí? 5 por 5, 25. Pero de pronto la persona dice, sí, es muy importante, pero de pronto no es tan urgente, entonces le puedo dar 1, entonces pues me va a dar 5, ¿sí? O puede ser muy poco valor, pero la persona lo necesita urgente, entonces va a dar 5 por acá. Entonces eso también me permite a mí generar una tabla de esa lista, digamos que puede ser, o también puede ser esta, también otra forma de hacer otra técnica de poder priorizar. Como digo, es eso. Ah, pero esta es la tabla de resultado de esto, ¿sí? De la técnica urgente, se llama esto. También está esta, donde ustedes pueden colocarle una letra a cada requerimiento. M, que indica una funcionalidad que debe estar, MOS, indica una funcionalidad que debería estar, ¿cierto? O sea, esta creo que debe estar, esta debería estar, esta podría estar, y esta de pronto más adelante puede estar. Entonces usted también a cada uno de los requerimientos le pone una letrica y con eso también puede identificar. Obviamente, básicamente es lo mismo como decir, bueno, ¿cuál es la más urgente y cuál es la que menos urgente? Pasando por estos 4 estados. La otra también es de pronto tomar esa lista y poner a un experto. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, el software de inventario que hace rato lo de él. Y por ejemplo, yo siento a alguien, a un experto en la empresa que es experto en inventarios. Yo le digo, oiga, mire, esta lista que yo identifiqué, para usted, ¿cuál es como la más importante? Entonces, el experto da su punto de vista y dice, esta y esta. O también el stakeholder puede ser de la empresa. También le podemos decir, mire, esta lista que identifiqué, ¿cuál cree usted? Organícela según su prioridad, ¿sí? En temas contables, en cualquier cosa, podemos poner a un experto también que nos ayude y que él desde su punto de vista vea cuál es como la más importante y cuál es la menos importante. ¿Listo? Lo mismo, otra matriz, muy parecida, ustedes pueden elegir acá los puntos, conversión, situación, bueno, estos son técnicas, recuerden. Matriz de trazabilidad, bueno, eso es como más tema, bueno, esto lo podemos saltar. Y acá hay un formato que incluso lo pueden descargar, que es esta matriz de trazabilidad, ¿sí? Sí, pues es como para ir llenando, pero como le digo, lo importante es ir colocando la lista. Descomposición funcional, bueno, esto es más como para identificar procesos, ¿sí?
una entrada y salida de sistemas, ¿sí? Entonces, eso, bueno, es para ir colocando como los requerimientos en cada uno de los puntos. Volvemos acá arriba. Oiga, eso se le quitó la... Y aquí, entonces, ese sería como el material de estudio como para la primera evidencia, ¿listo? Como digo, es acá la lística, de pronto tienen que usar alguna de las técnicas que están ahí, con las cuales ustedes dicen, mire, de la lista lo identificamos con medio de esta técnica y las clasificamos de esta manera. Eso es lo que tienen que entregar en la primera evidencia. La segunda evidencia, pues ya es tomar cada uno de esos requerimientos identificados y ampliarles la información, que es lo que nos dice acá. ¿Sí? Si van a usar casos de uso, pues tienen que usar este sistema. Si van a usar historias de usuario, tienen que usar este sistema. Acá vamos a hacer una aclaración y es que nos está pidiendo que hagamos todo esto con todos los requerimientos del proyecto, todos los requerimientos funcionales. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Hay proyectos que van a tener muchos requerimientos y otros que van a tener menos requerimientos. Entonces, para este caso de los casos de uso, por favor, vamos a dar la opción, si ustedes quieren hacerlos completos, pues muchísimo mejor, pero como mínimo 5. O sea, ustedes pueden tener una lista, por ejemplo, de 20 requerimientos, ¿sí? Que lo hicieron en esta primera evidencia. Pero digamos, aquí de esos 5, de esos 20 van a escoger 5 y van a hacerle los famosos casos de uso, ¿listo? O si hicieron historia de usuario, pues le van a hacer a esos 5 las historias de usuario. ¿Listo? Para que todos tengamos la misma cantidad. ¿Qué es el estándar IEEE 830, muchachos? El estándar IEEE 830 es un estándar de calidad del software. Ustedes pueden aquí descargarlo, pueden verlo, es una infografía que nos habla un poquito del tema. Y pues, digamos, es temas de calidad. El estándar IEEE 830 es un estándar, digámoslo así, de calidad de software para hacer correctamente las cosas. Y ante eso entra una palabrita que ustedes van a escuchar bastante que se llama el SRS o el ESRS. Estas son siglas en inglés, perdón. Y el ESRS es en español, que significa especificación de requerimientos de software, ¿sí? O Specificate Required System, Software, perdón, ¿sí? ¿Qué es ese estándar del SRS o qué es un SRS? Un SRS es como una plantilla, digamos, de documento para la creación del proyecto de software. Yo por acá creo que voy a tener algunos ejemplos, incluso acá hay un ejemplo, acá en el material, mire, incluso acá dice documento base SRS, y ese es una plantilla, mire, ¿sí? Entonces él tiene, si ustedes ven acá, es básicamente lo que nos está mostrando aquí. Por aquí donde empezamos, está la tabla de contenido, los requerimientos funcionales. ¿Sí? Ahí están los requerimientos funcionales y aquí hay otros requerimientos de seguridad, de fiabilidad, de disponibilidad. Las personas involucradas, que serían ustedes. ¿Sí? Mire el diagrama de casos de uso, los acrónimos, que es como una especie de glosario. Mire, ERS o SRS, que es especificación de requerimientos. RF, que es requerimiento funcional, requerimiento no funcional, que es ATSI, análisis, en este caso ustedes son ATSO, ¿sí? Y ese es un documento. Ese documento, muchachos, este documento me está mostrando, mire cómo son los requerimientos. Estos requerimientos yo los redactamos con un grupo, eso fue en pandemia, pero pues básicamente el trabajo fue más mío que de ellos, ¿sí? Entonces, estos requerimientos es como yo los redacto, o como tienen que ser redactados. Básicamente es una descripción de cada una de las formas que se tienen que colocar. No sé si se esté completo o esté iniciando, porque son los no funcionales. No, creo que ese está como ejemplo, porque veo solamente uno, de pronto lo corté, porque dice documento base. Pero, por ejemplo, este es un documento de un software, de un proyecto en el momento que lo planteamos. Creo que nunca se hizo, les tocó hacer otro por temas de pandemia, y este es, por ejemplo, un requerimiento de información de selección de tipo de café, software para cultivos. Entonces, por ejemplo, mira, el sistema mostrará al usuario información general acerca del tipo de variedad de café seleccionado para que conozca las ventajas y las variedades a sembrar. Cuando el usuario, eso es las características, descripción, cuando el usuario empiece una nueva cosecha, registrará en el software toda la información necesaria para el seguimiento dentro de la información que debe seleccionar que debe seleccionar. Está la variedad y el tipo de café, hay una coma, que se va a sembrar. En este paso, el sistema
le mostrará al usuario toda la información, beneficios y riesgos sobre el tipo y variedad de café, como por ejemplo la cantidad de cafetos sembrados por hectáreas, el clima que tiene que ser, exposición a plagas y enfermedades. ¿Sí? Entonces, aquí se le está diciendo a él, le estoy describiendo qué es lo que el software tiene que hacer. ¿Por qué? Porque esto lo tiene que tomar un programador más adelante y dice, ah, mira, es que el software tiene que, el software cuando la persona entra ahí, tiene que hacer esto, y eso lo tiene que el programar. Y así tienen que ser los requerimientos. Incluso este formato ya está obsoleto, hay un formato que es un poquito más completo, o sea, tiene más cositas, pero es básicamente la misma plantilla. Entonces acá, volviendo al tema, esto es lo mismo, ¿sí? Este es el SRS, el documento de requerimientos. Ejemplos de SRS, y aquí hay varios ejemplos, pero la verdad creo que están caídos. Este creo que está caído. Ah, no, sí está funcionando bien. Este es otro ejemplo, mira, ustedes pueden basarse en él. ¿Sí? Creo que la sección de requerimientos no está acá completa, ¿sí? Porque es muy extensa. Acá hay otro ejemplo. Mírenla. Y mire que es la misma plantilla que yo tengo. Aquí están los integrantes. ¿De acuerdo? Mire, ahí está todo. Y está también este también, que es este documento. Entonces, ahí están las plantillas, están los formatos. Y acá más adelante, estándar de Pledge con perdón, es otro estándar. Como digo, todos son estándar de calidad. ¿Qué es el estándar de calidad? Pues es tener unos puntos en cuenta a la hora de hacer cómo es eso, agregarle propósito, ámbito, referencias, todo eso es el estándar. ¿De acuerdo? Y aquí pues ya nos habla de que si vamos a hacer casos si vamos a hacer casos de uso, pues creo que por acá ya no sé si lo muestre, creo que no. Pero si van a usar historias de usuario, porque recuerde que pueden usar una de las dos, esta es la plantilla de la historia de usuario. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esta es la historia de usuario. ¿Listo? Que es obviamente la que más va cercana a los temas de ágiles, de Scrum. Es esta. Pero los casos de uso también se pueden usar con Scrum. Lo que pasa es que una es más rápida de hacer que otra. Casos de uso, digamos que para mí es mucho más completo, es un poquito más demorado a hacer y historias de usuario es un poco más, digamos, como un lenguaje un poco menos técnico, que obviamente es mucho más rápido de hacer, pero no sé más adelante qué tan claro queda el tema, ¿no? Entonces es eso. Bueno, acá hablan de Scrum, yo creo que en este momento todavía aunque esté en el material, no viene el caso. Eso es Scrum. Canva, ¿cierto? Que tampoco va al caso. Y creo que ahí termina todo. No sé si por aquí me falta, muchachos, el ejemplo del SRS. No sé si por aquí estaba la plantilla. Ah, acá, no, mentiras, este no, esta es una infografía. No sé si por acá, material complementario. No, esta es la página de IEEE 30. No sé si en el material esté. Bueno, pues sí algo, pero sí creo que estaba en la plantilla. Yo creo que me dice estaba en la plantilla ahí. Bueno, toca mirar, si no, pues algo yo se las paso. ¿Listo? La plantilla como tal del documento, que es el que se estaba mostrando. Se los puedo colocar ahí o por el grupo de WhatsApp o lo cuelgo ahí en el resumen. ¿Listo? Entonces, volviendo nuevamente a la guía, que es la que nos dice qué es lo que debemos de hacer, él nos dice eso, tenemos que colocar en los requerimientos funcionales, pues formato de casos de uso, ¿listo? El formato de casos de uso, pues es básicamente este formato, así, ¿sí? Y si es por historias de usuario, pues tienen que hacer esto, ¿listo? Por cada requerimiento. Entonces, ojo, por cada requerimiento van a colocar, bueno, van a escoger 5, ¿sí? Pero la idea es que ojalá puedan hacer, pero mínimo 5 de cada uno, ¿listo? Por ejemplo, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, requerimientos funcionales y no funcionales. Eso está más o menos, es lo mismo que este sistema. Características, descripciones de requerimiento, o en este caso dice productos, requerimientos no funcionales y prioridades del requisito. Creo que yo tengo por acá, vamos a ver si por aquí tengo un formato. Pues esto qué es. No, esto es viejito.
No, esto no es. Formato de requerimientos. Creo que es este. Sí, ese es un formato ya mucho más completo, más parecido o más cercano al formato de casos de uso. Entonces, ¿qué es el que nos está pidiendo acá? Que nos está pidiendo aquí en la guía. Si van a usar este formato de casos de uso, entonces es muy similar a este también se lo puedo facilitar. Y si va a ser casos, si va a ser historia de usuarios, entonces el que está acá en el material. ¿Listo? El que está acá en el material, que es este. Este. Igual los dos tienen bastantes cosas por colocar y es muy parecido uno al otro. ¿Listo? Igual, obviamente, si van a hacer historias de usuarios, tienen que analizar un poco el tema del Scrum y cómo, obviamente, eso tiene relación con las historias de usuario. ¿Sí? Entonces, para terminar, ese es el formato. ¿Qué tiene el formato? Un identificador de requerimiento. Todos los requerimientos tienen que tener un número. Entonces, RF1 o RF2, que significaría requerimiento funcional 1, o RFN1, que es requerimiento no funcional 1. El nombre del requerimiento tiene que ser corto, algo de que describa el requerimiento, pero muy corto. Si es necesario, deseable, que es lo que decían ahí anteriormente, clasificarlos, ¿no? Si es urgente o si es deseable, o sea, como que sí estaría chévere que esté, pero pues si no, pues no pasa nada. Requerimiento que lo utiliza el especialista. Bueno, esto es como cuando nosotros empezamos a anclar una cosa con otra. Este requerimiento depende de este, sí o no, entonces colocamos acá el requerimiento. Crítico, o sea, si es algo muy necesario o no, aunque eso lo podemos obviar. Prioridad para desarrollar alta o no, ¿cierto? Y acá documentos de visualización. Entonces, si ustedes ese requerimiento lo identificaron por medio de un archivo de Excel o una foto o algo, entonces aquí colocan esos documentos en los cuales usted se basó para identificar. Las entradas, esto es lo más importante. Las entradas son esos datos que usted identifica de entrada del requerimiento, por ejemplo, que es lo que no está en este otro documento. Acá no lo coloqué porque el formato era distinto, como le digo, era un poco más general. Pero las entradas aquí sería como temas, por ejemplo, que el usuario tiene que darme el tipo de café, ¿cierto? La variedad, ¿cierto? Y el tipo de café que va a sembrar, ¿listo? Entonces, eso sería, lo colocaría yo acá. Y obviamente este formato me gusta mucho más porque, como le digo, es más separado, más organizado. ¿Listo? Las salidas, ¿qué es la salida? Pues lo que la persona vea. Entonces, por ejemplo, el sistema, en el caso del ejemplo del café, la salida sería que el sistema le va a mostrar a él consejos para sembrar ese tipo de café, como por ejemplo la altura, la distancia de un cafeto a otro, y no sé, cosas por el estilo que es la finalidad de este primer requerimiento. ¿Sí? Es más o menos lo que dice acá, cantidad de cafetos sembrados por hectárea, el clima ideal, a qué plagas está expuesto el café, qué enfermedades. ¿Sí? Me gusta, como le digo, repito, este formato porque es más organizado. Y acá ya se describe lo mismo que está ahí, pero pues aquí ya me ahorro, es mucho más corto porque ya separé las entradas y las salidas. Y aquí básicamente la descripción es un poco más general, haciendo alusión que puede decir acá datos de entrada, y ya sé que son estos. ¿Sí? Por ejemplo, ese es un requerimiento para registrar la información de una persona. Entonces sé que para registrar una persona necesito todo esto, ese sería el proceso y esa sería la salida. Que es lo que hemos hecho en las sesiones anteriores. Entrada, proceso y salida. Entrada, proceso y salida. Cada requerimiento se vuelve algo muy similar. Entradas, procesos y salidas. Incluso la clase anterior que estaba con los muchachos que estábamos viendo algoritmia, estamos empezando ya con algoritmia, básicamente los principios del algoritmo, como digamos estábamos analizando, es eso. Entrada, proceso y salida. Las entradas del algoritmo, ¿no? Que haga un programa que sume dos números, ¿no? Que entre las entradas que son, pues un número uno, número dos, procesos, que sume la salida, pues la respuesta. Todo se vuelve eso, entrada, proceso, salida, entrada, proceso, salida. Manejo de situaciones anormales. Eso no lo tiene el otro porque ese, como digo, es muy parecido a los casos de uso. ¿Qué es una situación anormal? Que es que la persona que están registrando no tiene correo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hace el software en ese caso? Entonces, esas son situaciones anormales. ¿De acuerdo? No, pues entonces, una situación anormal es que, no sé, no depende, ¿no? Por ejemplo, que si prácticamente para el software es netamente obligatorio que tenga correo, entonces
pues la situación anormal es acá que no lo deje registrar, ¿de acuerdo? Pero que algunos pueden ser opcionales. No sé, por ejemplo, la persona, no sé, no tiene teléfono. Ah, bueno, pues puede que no pase nada. ¿Listo? Y criterios de aceptación. ¿Qué es un criterio de aceptación? Pues es básicamente cuando pasa todo esto, ¿cuál es como pues, digamos la palabra sería como lo aceptable? Lo aceptable es lo mínimo aceptable para que este proceso de entrada, proceso y salida sea un éxito, o sea, que el software diga sí o se cumplió correctamente el ejercicio, el software al ejecutarse con los usuarios y todo eso, se hizo correctamente toda la información, es que la persona ya quede registrada en el sistema, ¿sí? Entonces se mostrará, pues lo que dice acá, se mostrará un mensaje. O sea, el criterio de aceptación es que al hacer la entrada, el proceso y la salida, la persona quede registrada. ¿Listo? Que es un proceso no aceptado, aunque no toca ponerlo, pero digamos como para hacer la explicación mejor, pues un criterio de no aceptación es que obviamente la persona no se pueda registrar o que la información quede mal digitada, ¿sí? Aunque eso no, como digo, no es necesario colocarlo, pero es para hacerles el ejemplo. Eso es, por ejemplo, los casos de uso y pues obviamente la historia de usuario es algo muy parecido. Las historias de usuario acá, lo mismo es un número, el nombre de la historia. En este caso ya toca involucrar son los usuarios. Aquí toca decir quiénes son los que van a estar involucrados. Prioridad, puntos estimados, si van a colocar un tema de puntuación, la descripción, las observaciones y también tienen los criterios. O sea, es muy parecido, ¿sí? Solamente que la forma de escribirlo acá es un poco más, como digo, más coloquial. Entonces, eso básicamente, muchachos, son las evidencias, las dos evidencias que ustedes tienen que hacer. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, preguntas. David, Enrique, ¿tiene pregunta? David. Ah, está sin micrófono. Vaya escribiendo la pregunta y vamos dándole entonces el paso a Cindy y ahorita leemos la pregunta. ¿Listo, David? Ya la leo, tranquilo. Listo, ya la leo. Entonces dice, para realizar la evidencia de formulario de recolección de información, toca programar HTML, JavaScript, CSS o algo así relacionado. En la grabación anterior usted mencionó algo como de un formulario. No toca programar todavía nada. La verdad, todavía estamos algo lejos de programar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el llegar a empezar a programar desde ahorita, digamos que ninguno sepamos hacer software, ni yo, y nos pongamos a hacer formularios en HTML para hacer levantamientos o cosas. Pero la verdad sería un error porque cuando nosotros le mostremos eso al cliente, el cliente nos va a decir, no, mire, eso está mal, eso toca cambiarlo, eso está bien, eso no hay que... Y todo lo que hemos invertido en programar, en que quede bonito, porque obviamente cuando hacemos ya formularios, pues ya empezamos a mirar también que quede bonito, pues muchas de esas cosas se van a perder, ¿sí? Entonces estamos perdiendo tiempo y esfuerzo. Entonces, no es, digamos, aconsejable y no es necesario llegar a hacer eso, ¿sí? Los formularios tienen que ser de recolección, son obviamente documentos en Word, pues, en Google Form, cualquier cosa, un Excel, cualquier cosa, en cuadernos, porque usted va a ir a hacer una entrevista, ¿sí? Eh, lo que hablamos hace 8 días es que dentro de las formas de recolectar información existe algo que se llama un prototipo. Entonces, un prototipo es una forma en que yo construyo algo muy rápido, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser con HTML. Hay muchos programas, e incluso el prototipo que más usamos nosotros, yo no lo tengo aquí instalado, se llama, se llama Figma. Figma es una herramienta que me permita a mí hacer, bueno, como entre prototipos y mockups a la vez, ¿sí? Y ahí yo puedo desarrollar un prototipo para decirle al cliente, bueno, no es un prototipo que de pronto es muy difícil de llegar a usar, pero, porque no es funcional, pero digamos que lo puedo desarrollar rápidamente. Yo puedo venir a Figma, ¿no? Ese también se puede manejar web, sino que como no lo tengo, no estoy logueado acá. Puedo hacer un prototipo rápido aquí con esto, ¿sí me hago entender? Pero entonces la idea de un prototipo es eso, es llegar a desarrollar algo rápido y colocar lo que yo creo que es para que el cliente empiece a analizar y decirle, oye, mire esto. Entonces, claro, ya los cambios, o sea,
Un prototipo yo me gasto, por ejemplo, estos son diferentes ejemplos de prototipos. Bueno, no todos, pero digamos la gran mayoría. Ese sí es un prototipo de un software que hice. Pero me abrimos. Creo que es ejecutable. ¿Sí? Mire, este por ejemplo es un prototipo. Yo le puedo decir a él, mire, que la persona le clique acá y me lleva acá. Acá tiene un video. Aquí no sé qué. Bueno, aunque esta sí, es una página, una plataforma como de recetas, como una escuela de recetas. Y mire, así, y acá aparezca aquí, le muestre aquí. Sí, ese es un prototipo. Lo que pasa es que no es tan funcional, ¿no? No es tan 100%, pero pues, digamos, un cliente puede ver eso y le puede decir, yo sé, uy, sí, eso está bien, pero no, mira, no me gustaría que fuera acá. Eso mismo yo lo puedo hacer, pero entonces con un formulario más, no tan visual, sino con la entrada de datos de nosotros, ¿sí? No sé si por acá yo tenga ejemplos de eso. Entonces, un segundo, porque me perdí. Entonces, es eso. Entonces, hay prototipos. ¿Qué hace el prototipo? El prototipo, la idea del prototipo es llegar a obtener retroalimentación por parte del cliente. Que el cliente le diga a usted, oiga, sí, eso está bien, eso está mal, esto hay que agregarlo, hay que ponerlo. Y obviamente, el prototipo, pues, digamos, en una gran mayoría puede llegar a cambiar bastante. Pero el tiempo que yo le invertí es mínimo a llegar a hacer HTML. HTML ya es que yo me puedo gastar perfectamente, una persona puede gastar, no sé, un mes, 2 meses haciendo esos prototipos para que la persona en una reunión diga, no, eso hay que cambiar esto, esto y esto. Un prototipo en Figma, por ejemplo, yo me gasto, haciendo algo muy similar, se gasta usted 2 horas, ¿sí? Y usted puede hacer prototipo ahí y la persona puede empezar a analizar. Entonces, ese es el prototipo. Y eso era lo que hacía referencia hace 8 días. Esa forma es una forma de levantar también requerimientos, porque obviamente la persona dice, ah, sí, a mí me gusta este cuadrito acá, está bien acá, oye, pero no coloco eso, ah, entonces yo voy colocando, ah, hace falta esto, hace falta esto, y con eso yo ya identifico cuáles son los requerimientos del proyecto. ¿Se me va a entender? Esa es la finalidad del prototipo. Y otra cosa que decía es que el prototipo, si yo lo llego a hacer, tengo que desecharlo. El prototipo, una vez cumpla su función, ¿cierto? Que es más que todo hacer una retroalimentación, pues se tiene que desechar, no sirve. Y si yo lo llegué a codificar, no sé, de alguna forma me puse de valiente a codificarlo, tiene que desecharse. ¿Listo? Porque está hecho no está hecho con ingeniería, está hecho como yo creo que es y ya, pero no está hecho analizando procesos, está bien instalado, todo eso. Bueno, sigue, creo que Cindy. Hola, buenas noches, profe. Hola, Cindy, buenas noches. Es que también Sí, tengo la confusión en la primera evidencia y en la sí, tercera evidencia que dice la formulación de recolección de información. la formulación de Entonces, recolección de información, de la pasada, sí, de la de esta sí, semana. es que en la primera, bueno, seleccionamos en grupo el tema de la entrevista y de la observación, Sí, y en la tercera sería como tal las preguntas. sí, la primera es más que todo el diseñar, si no me falla la memoria, es como decir, bueno, vamos a usar esta herramienta y más o menos estas van a ser las preguntas. Ya el formulario ya es crear el formulario y aplicarlo. ¿Listo? Y aplicarlo, o sea que tendríamos que hacerle la entrevista a la persona seleccionada Claro, de, exacto. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando que esta semana que estamos empezando a hacer, identificar los requerimientos. Por eso les según lo decía. que hemos recolectado y la información que hemos recolectado. Exacto, exacto. Por eso les decía, Ah, en este punto ya deberíamos de tener entonces la pues, información con los instrumentos, deberíamos de tener ya esa información, la entrevista, la encuesta, la observación, y ahora sí tenemos que empezar a sacar la lista de lo que nosotros vemos que el software debe hacer, según lo que nosotros comprendimos, observamos, vimos todo y lo que el cliente nos dijo que el software debe hacerse. ¿Listo? Ese es eso. bueno, pues, Listo, Cindy. Luis Alejandro, Buenas noches. buenas noches, Luis. Sí, mira, esa pregunta es un poco como entre paréntesis, como apartada de la clase de hoy. Es con respecto a la evidencia del foro de fuentes de requisito. Pues lo que pasa, profe, es que se me dificultó presentarlo. No sé si habría posibilidad de abrirla para poder enviar la respuesta del foro.
Ok, esto sí, esas evidencias, como les decía ahorita al principio, yo las abro, las voy a abrir totalmente, pero ¿qué pasa? En este momento yo di apertura, no me acuerdo cuáles, creo que fueron a estas que están acá. Sí, a estas de acá. A la infografía, a esas las habilité creo que hasta ayer o hasta hoy. Y cuando termine calificarlas, que no me demoraré mucho, yo creo que mañana ya estoy calificando esto. Entonces, esta evidencia del foro, donde está el foro que es de amarillo, esa yo creo que por ahí el lunes la estoy habilitando. El del lunes para cerrarla el martes. ¿Sí? Una vez se cierre y una vez califique, entonces voy revisando si doy oportunidad de esto. La idea no es que se vuelva, no es que se vuelva una costumbre, ¿no? Porque puede que en alguna diga, no, esta no la habilito y ya. ¿Listo? No es que sea una costumbre como tal. ¿Perfecto? Vale, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, una pequeña pregunta. Yo tengo una inquietud con pues devolviéndonos a la evidencia que se debe concretar ya esta semana. Sí, Cuando nos habla de formulación del proyecto de software, no he podido comprender, o sea, yo ya hice como la lectura de la guía y el tema, pero no he sí, podido comprender cómo a qué se refiere esa parte de formulación del proyecto de software. O sea, como qué es lo que debe quedar ahí desplegado. sí. Es esta. Formulación de proyecto de software. Espérame, lo leo porque no me acuerdo. Dice, teniendo en cuenta las características del software a construir, seleccione una de las herramientas para captura de requisitos y defina sus funcionalidades en un documento. Dice, se debe seguir las normas básicas. Bueno, aquí lo que nos pide es que aparte de diseñar el instrumento, tenemos que usar, por ejemplo, diagramas de casos de uso o tenemos que usar historias de usuario o storyboard, que eso está en el material. O sea, la primera evidencia de la que estamos hablando de la semana pasada, la primera es decir, bueno, vamos a usar una encuesta y pues hacer un borrador, digámoslo, de la encuesta, ejemplo. Aquí en el formulario del proyecto de software ya nos dice que tomando eso en cuenta, ya hagamos como un documento donde vamos a empezar a colocar portada del proyecto, entonces software, no sé qué, introducción del proyecto, entonces introducción, el proyecto, hablando del proyecto, ¿no? Los objetivos del proyecto y las preguntas que hicimos del borrador, o sea, de la primera evidencia, ¿cierto? Preguntas claras y el alcance. Aparte de eso, también tenemos que seleccionar una herramienta que dice acá, que es o diagramas de casos de uso, o historias de usuario, o storyboard, que eso está en el material de apoyo. Ahí hablan de cada una y cómo hacerlas. Para realizar la formulación del requisito. ¿Listo? Ojo, no nos dice que hagamos, dice que seleccionemos. Dice, seleccione una de las herramientas. O sea, usted puede decir ahí, la herramienta que vamos a usar es historia de usuario o casos de uso o storyboard. Pero pues si usted ve la evidencia de esta semana, pues storyboard no entra por ningún lado. Está casos de uso o historias de usuario. Pero nos dice seleccione, no nos dice tome la información, no, seleccione. ¿Listo? Utilice una de las herramientas o plantillas, o sea, ahora sí creo que sí nos dice que toca hacerlas, que se describen, sí, que se describen en el componente formato. Entonces, ustedes tienen que en esa evidencia, valga la redundancia, dejar evidencia de que usaron alguna de estas herramientas para el tema de casos de uso o historias de usuario, ¿sí? No sé, puede ser un ejemplo, una diagramación, algo, pero dices que se vea que ustedes usaron por ejemplo, Star UML. Entonces, ustedes buscaron por acá Star UML. Vinieron acá, descargaron el programa, lo abrieron, lo instalaron y dejaron evidencia de eso. No nos dice más, ¿sí? Dice, utilice una de las herramientas. O sea, no nos dice que la hagamos con el proyecto todavía. Nos dice, utilice una de las herramientas, nomás. ¿Sí? O sea, la idea de eso es que ustedes la descarguen, la aprendan a manejar, la exploren, digan, listo, esta ROML es así. Mire que acá puedo hacer esto, aquí puedo hacer tal cosa. Listo, eso es lo que me está diciendo acá la evidencia. ¿Listo? Entonces, esa es la formulación del proyecto. ¿Cómo decir? Mire,
O sea, en resumidas cuentas es como la parte inicial de todo lo que es el texto, decir más o menos como por qué camino me voy a ir, si por casos de uso o por historias, y decir más o menos como con qué herramientas es que voy a usar hacer esto más adelante. ¿Listo? Y ya, eso es básicamente. Y ya la tercera, que era la que nos decía Cindy, ya es tomar el borrador del este y obviamente aplicarlo. ¿Listo? Y ahí sí tenemos que ir a aplicarlo, que es el formulario de recolección, ¿sí? Aquí ya dice, mire, respecto a la análisis se deberá realizar un informe de los resultados de la técnica aplicada. Y ya nos tiene que decir, o sea, si yo fui y hice la entrevista, pues tengo que en el documento, en la tercera evidencia, pues decir, mire, fuimos, si quieren colocar una foto, coloquen una foto, ¿sí? Lo que sea. O sea, que muestren que aplicaron la evidencia, que aplicaron la recolección de información. Y eso son las de la semana pasada, o las que se terminan esta semana. Me perdí de pantallita donde estaban por acá. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? La última antes de irnos. John, creo. Hola, profe, buenas noches para Buenas todos. noches. Profe, sí, yo tengo una consulta, pero es más referente con el tiempo de apertura pues, de las evidencias como tal. No Sí, sé si ya habías señor. hablado de este tema, yo te estoy molestando por ahí, creo que estos días lo que pasa es que, bueno, o sea, el tiempo disponible que yo tengo por temas laborales es los fines de semana para dedicarle Ujú. de lleno a las evidencias, ¿sí? Vi que aperturaste las evidencias de esta semana, si no estoy mal, el día lunes o martes, y pues el tiempo de pronto para desarrollarlas fue un poquito más corto, que, o sea, sí, hay tiempo, claramente, pero de pronto la disposición del tiempo en el caso personal es un poco más corto y Sí. más justo. Entonces, no sé si hay la posibilidad de dejar las evidencias, digamos, aperturadas desde el día de hoy para poderlas entregar el próximo jueves, como para tener el lapso del fin de semana. Ok. Esto sí, 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 obviamente me toca es tener en cuenta porque es que se me pasa, la verdad es que se me pasa en abrirlas, porque incluso las de la otra ficha yo las abrí como el sábado y cuando ustedes escribieron fue que miré yo, ay, entonces fui, miré, sí, estaban cerradas. Pero de todos modos, pues digamos que está dentro de lo límite del tiempo que yo tengo para abrirla, ¿sí? Lo que yo les decía a ustedes en el comentario era que una cosa no iba con la otra, porque la grabación, que para mí pues eso sí es lo más urgente, y esa sí obviamente la estoy intentando subirla lo más pronto. Yo la subí el sábado, entonces la grabación ustedes la ven el sábado, desarrollen lo que tienen que hacer, listo, la plataforma, la evidencia no está habilitada, ok, la habilitaron el martes, no se demora uno ni 5 minutos subiendo. Bueno, ahorita con Sajuna, pues he hecho uno como una hora por cada uno, tratando uno de subir la evidencia, ¿no? Pero digamos que en óptimas condiciones de la plataforma, no se demora usted ni 5 minutos subiendo cada evidencia, porque solamente es abrir y subir, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Pero sí, obviamente, la idea digamos, que incluso, pues la idea es que todo quede habilitado a partir de mañana, las evidencias como tal, ¿sí? Y Sí, la profe, grabación, ojalá mañana listo. puedas estarla también publicando, que pues para mí lo más urgente es la grabación, que es la que le dice que tienen que hacer. Sí, profe, súper, o sea, sí, sí, totalmente de acuerdo, solamente que pues en algunos puntos uno trata de tomar la guía de la evidencia como, pues como orientación para poderla completar y pues si no está habilitada no la podemos ver. Ese es el problema, No pues porque la guía siempre está habilitada. a mí no me La- aparecen a veces, profe. no, Entonces yo la no sé guía si es como problema con el perfil mío de Sajona. La guía siempre está visible, incluso la guía uno está Ok, visible que es la que estamos desarrollando, está visible siempre, desde la primera evidencia, ¿sí? O sea, una vez se terminó la inducción, la guía uno siempre entra. Lo que permanece oculto es esto, ¿sí? Que obviamente, lo que usted me decía, eso estaba oculto, no se podía ver, ¿de ok, acuerdo? Pero la guía, mire que está por fuera. O sea, para que usted no vea la guía, tiene que esto estar oculto, o yo tengo que decirle que esto está oculto y esto está abierto desde la primera evidencia. Cuando ya se aborde todo el componente uno, pues pasamos al componente 2 que está oculto. Sí, las evidencias me están refiriera como ocultas. me refiriera como a la ficha que está dentro de la evidencia.
queda como los parámetros, pero listo, profe, ya quedó como más entendido. Ah, usted me hablas de pronto de... Como de la Sí, sí, ficha ya que le tiene entendí. como para explicar el paso a paso que debe llevar la guía y Eso, todo este tema. esto, Exactamente, el instrumento de exactamente. evaluación, el Sí, anexo. correcto, exacto. Ah, bueno, sí, en esa parte sí tiene razón. Sí, porque este anexo es esto. Pues ahí es donde de pronto uno lee y toma como Sí, para como que cuáles orientarse. son los puntos a Entonces, evaluar, sí. exacto, cuáles son las pautas. Entonces, pues Sí, sí queda sí. uno como un poquito más perdido porque no están Ok, disponibles y pues es como importante. Y ya lo listo. último, profe, para dejarlo ir rápido, las evidencias de esta semana, no sé si hay posibilidad de extender el tiempo de entrega. Esas quedaron con fecha de entrega máximo hasta el domingo. Hasta el medio, Creo que listo, listo. son fecha de entrega, cierran creo que hoy, ¿cierto? Y con fecha de entrega hasta el día Hasta el domingo. En 23. un momento reviso. Espérame que toca entrar acá en la edición. Sí, pero yo las dejé hasta el domingo. O sea, les aparece, o sea, por ejemplo, si usted lo entrega mañana, aparece que entregada con retraso, ¿sí? Ok. Después de tiempo. Pero pues yo la verdad no estoy tomando en cuenta eso, Ah, listo, profe. ¿sí? Muchísimas gracias. Yo no No estoy era tomando eso. en cuenta eso. Espero me quiero abrir la que no era esta. Sí, hasta el 23. Ah, no, mira, se cierra mañana. Fecha de entrega hasta mañana. O sea, hasta mañana la pueden entregar a tiempo, mañana a medianoche. Y ya con, digamos, retraso, demora hasta el domingo a medianoche. ¿Listo? Y la plataforma no va a poner demora, pues si no se pasa de mañana. No, porque soy yo el que califico, o sea, soy yo el que pongo el criterio. Por ejemplo, si yo dijera Ah, ok, no, ok. si me entrega tarde le bajo punto, pues yo al calificar le bajo punto al que entregue tarde. ¿Sí? Ah, Pero listo, bueno, en listo. este No, momento no estoy colocando cuidado. pensé que la ¿Cómo? plataforma de pronto se bloqueaba o algo, pero No, no. no, no. Ah, listo, listo, profe. No, No, ya a usted ya creo que todo. le aparece cuando usted sube la evidencia, le va a aparecer. Usted está entregando la evidencia con retraso, demora, ¿sí? Ok, Por ejemplo, acá. Ah, pues que de pronto en alguna pasada. Y a mí me aparece también lo mismo. A mí me dice, por ejemplo, evidencia entregada un día y tantas horas después. ¿Sí? Por ejemplo. ok. No sé si por acá tenga ejemplos de eso. No, igual ya Eh, quedó claro, profe, de verdad que muchísimas gracias y sí, no eso, solamente mire, pues como, así. Mire, 22 horas, sí, por ejemplo, Carlos la entregó 22 horas y 22 minutos después. Pero pues como le digo, yo no le pongo cuidado a eso. ¿Sí? listo, Entonces no me profe, pongo a muchas seguir gracias. eso. Que esté bien evidenciado, perfecto. Bueno, muchachos, yo creo que no es más, ¿cierto? Eh, listo. Entonces, muchachos, muchas gracias. Nos estamos hablando. ¿Listo? Un feliz fin de semana, que les vaya muy bien con todas las actividades y como les digo nuevamente, pues que sigan así de juiciosos y comprometidos con su formación. Bueno, es una feliz noche, muchachos, y nos estamos hablando. Hasta luego, Profe, que profe, esté muy bien, gracias. hasta luego. Muchachos, que estén Chao, bien. profe, Chao. gracias. Bueno, igualmente. Chao, profe. Chao, Profe, chao. ¿qué pasó? Igualmente, chao.